El 18 de junio del 2023, Titán, un sumergible operado por la empresa estadounidense de turismo y expediciones OceanGate, implosiona durante una expedición para ver los restos del RMS Titanic en el Océano Atlántico, frente a la costa de Newfoundland, Canadá. A bordo del sumergible estaban Stockton Rush, el director ejecutivo de OceanGate, Paul Henry Nargeolet, un explorador francés de aguas profundas y experto en Titanic, Hamish Harding, un empresario multimillonario británico, Shahzada Dawood, un empresario multimillonario pakistaní británico, y su hijo, Dawood Suleiman. ¿Qué salió mal ese 23 de junio que causó la muerte de estas 5 personas? ¿Tal vez una falla eléctrica? ¿Tal vez la estructura del Titán no era tan fuerte como lo tenían previsto? Lo mismo pensaban del Titanic y acabó en la profundidad del Océano Atlántico, junto con sus 1500 tripulantes. También hablaremos de datos muy interesantes del Titanic y una que otra teoría de la conspiración. Así que quédense aquí, amigos, y pongan mucha atención. Hola mundo, bienvenidos al Disconnected Podcast. Los acompaña Ángel. Estoy muy emocionado, me siento un poquito raro de estar de nuevo aquí con todos ustedes grabando. Como que estoy un poquito oxidado, estoy todavía como que empezando de nuevo. Pues así que pues vamos a empezar. Tenemos contenido muy interesante, tenemos episodios nuevos que estoy seguro encontrarán muy interesante. Así que si todo sale como lo planeamos, tendrán un episodio cada semana. Gracias de nuevo por dejarme entrar en tus oídos, por sintonizarnos. Me da muchísimo gusto estar de vuelta aquí. Así que pues, acompáñame, relájate y disfruta de The Disconnected Podcast con Ángel. Comencemos. Hola Disconnected Family, les habla Ángel. Antes de comenzar el podcast, queremos pedirte que compartas el programa en redes sociales e invita amigos y familiares a escuchar. No olvides habilitar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un episodio y califícanos con 5 estrellas donde sea que nos estés escuchando en este momento para que este increíble programa continúe. Te agradecemos y apreciamos mucho. Disfruta el show. Pues vamos a hablar un poquito del Titanic. Quizás ya sepas la historia, pero hay personas que no han visto la película, aunque no lo creas. El RMS Titanic es quizás el naufragio más famoso de nuestra cultura popular. El Titanic era un barco registrado en Gran Bretaña en la línea White Star, que era propiedad de una empresa estadounidense en la que el famoso financiero John Pierpont Morgan o JP Morgan era uno de los accionistas principales. El Titanic fue construido en Belfast, Irlanda del Norte, por Harland and Wolff para el paso transatlántico entre Southampton, Inglaterra, y la ciudad de Nueva York. Fue el barco de pasajeros más grande y lujoso de su tiempo y se informó que era insumergible. El Titanic zarpó en su viaje inaugural desde Southampton el 10 de abril de 1912 con 2.240 pasajeros y tripulantes a bordo. El 14 de abril de 1912, tras chocar contra un iceberg a las 11:40 de la noche, a una velocidad de 23 millas por hora, en el transcurso de 2 horas 40 minutos se partió en pedazos
y se hundió hasta el fondo del océano a las 2:20 am, llevándose consigo la vida de más de 1.500 pasajeros y tripulantes, a lo cual solo 337 cuerpos fueron recuperados. Muchos murieron por hipotermia, ya que la temperatura del agua estaba a -2 centígrados o 28 Fahrenheit. Y para los que siempre se han preguntado si Rose y Jack fueron pasajeros del Titanic, pues lamento decirles que no, son totalmente ficticios. Nunca existieron. Fueron inspirados hasta cierto punto por algunas personas de la vida real, aunque la inspiración de Rose no tiene conexión con el Titanic real, como reveló James Cameron, el director de la película Titanic del 97, pero él se inspiró en la artista Beatrice Wood, que era una escultora, una pintora, actriz de una familia de miembros de una alta sociedad adinerada. Mientras leía James Cameron el libro de la autobiografía de Wood, Cameron dijo que se dio cuenta que describía casi literalmente el personaje de Rose viejita. La Rose de la película es solo una fracción de Beatriz, combinada con muchos elementos ficticios. Así que, lo siento amigos, no hay Rose en la historia real del Titanic. La mayoría de las víctimas del Titanic tuvieron muertes muy horribles o dolorosas. Muchas de ellas murieron congeladas en el agua, mientras que otras se rompieron el cuello debido a un defecto en los cinturones salvavidas. Otras murieron por alguna otra herida de que se pegaron con el barco mientras caían, o no sé, desangrados, por lo que pues no es difícil imaginar que esos fantasmas aún pues persiguen a los vivos, no dispuestos a aceptar que perecieron en un desastre marítimo, o tal vez todavía están esperando que regrese su amor o su amigo perdido, o no sé, tal vez no se dieron cuenta, todo sucedió muy rápido, o estaban en shock antes de morir y pues no se dieron cuenta cuando murieron, y ellos todavía piensan que están vivos y están esperando que los salven, los rescaten, que venga alguien. Incluso un operador de radio que trabajaba en el buque USS Theodore Roosevelt, Lloyd Detmer, él recibió una señal de alerta de SOS en abril 15 de 1972. Lloyd escuchó en sus audífonos una voz pidiendo socorro para la tripulación y los pasajeros del Titanic. De inmediato, Lloyd Detmer fue con sus superiores para comentarles de este raro y espeluznante suceso, y pues ellos le dijeron: ignora la alerta, no pasa nada. Que era alguien que estaba jugando una broma. Pero Lloyd Detmer se quedó muy intranquilo y pues, o sea, nomás así como que es en serio, solo van a decir eso y no van a hacer nada al respecto. Y pues él decidió buscar el historial de las alertas SOS y para su sorpresa descubrió que otros colegas también habían sido testigos de esta señal fantasmal, por así decirlo. Habían alertas de 1918 de SOS, de 1924, de 1930, 36, 42, 48, etcétera, etcétera. Todas con una diferencia de 6 años. Leyendo los radiogramas de los operadores, descubrió que todos habían escuchado la misma voz pidiendo ayuda del primero y único capitán, Edward Smith. Él quedó muy sorprendido por sus descubrimientos y pues detuvo la investigación así de la nada de este extraño fenómeno, e incluso, o sea, le afectó tanto que tuvo que ser tratado por neurosis en una clínica militar en Baltimore. Según los investigadores de fenómenos paranormales, creen que esta tragedia, que cobró la vida de más de 1.500 personas, está manteniendo las almas y las energías de estas víctimas en un
bucle temporal o en un limbo y que reviven la tragedia cada 6 años. Qué raro, qué miedo, qué extraño, ¿no? Pero la colisión de un iceberg no explicaría por qué el barco se partió por la mitad o por qué no había suficientes botes salvavidas para rescatar a todos los pasajeros. Existen diversas teorías de la conspiración que nos hacen dudar si lo que sucedió esa noche fría y llena de muerte en realidad fue un accidente o si fue algo totalmente planeado. ¿Nunca se habían puesto a pensar eso? Pero antes de empezar con las teorías, quiero compartirles un dato escalofriante que encontré y que se me hizo muy interesante. Resulta y resalta que existe una novela corta escrita por Morgan Robertson que se llama Futility, publicada por primera vez en 1898. Fue renombrada The Wreck of the Titan en 1912. Esta mininovela presenta un transatlántico británico ficticio llamado Titán, ojo, que se hunde en el Océano Atlántico Norte después de chocar con un iceberg. El Titán y su hundimiento son famosos por las similitudes con el barco de pasajeros del RMS Titanic y su hundimiento 14 años después. Y pues, tras el hundimiento del Titanic, la novela se reeditó con algunos cambios, en particular con el desplazamiento del barco. Pues lo tuvieron que cambiar un poquito porque, o sea, en 1898 fue publicada esta novela y en 1914 se hundió el Titanic. O sea, ¿qué pasó? ¿Coincidencia? Puede ser. Aunque la novela se escribió antes de que se tomara en cuenta el Titanic, existen algunas similitudes muy asombrosas entre las versiones de ficción y de la vida real. Al igual que el Titanic, el barco ficticio se hundió después de chocar con un iceberg en abril en el Océano Atlántico Norte y no había suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros. El Titán habría sobrevivido a una colisión frontal con el iceberg, pero causó daños más extensos. También, escuchen, también hay similitudes en el tamaño, que era de 800 pies de largo para el Titán y 882 pies de largo para el Titanic. Y pues aún así, si fuera pura coincidencia, está un poco raro, ¿no? Tal vez este señor Morgan Robertson quiso advertir sobre este mortal accidente marítimo, pero ¿lo tomaron como loco? Nunca lo sabremos. Pero sin duda es un dato muy, muy interesante. Les voy a dar unas cuantas teorías de la conspiración sobre el hundimiento del Titanic, y una de ellas es que tenía una maldición. Cuando el Titanic se hundió, se afirmó que existía una maldición en el barco. La prensa vinculó rápidamente la maldición del Titanic con la práctica de White Star Line de no bautizar sus barcos. Una de las leyendas más difundidas está ligada directamente al sectarismo de la ciudad de Belfast, donde se construyó el barco. Para los que no saben, el sectarismo es, digamos que es una persona que defiende y sigue con fanatismo una religión o una doctrina y no acepta otra que no sea la de esta persona. Se dice que al barco se le dio el número 390904, que cuando se refleja en un espejo se parece a las letras No Pope. Es un eslogan sectario que ataca a los católicos romanos, utilizado por los protestantes extremos en Irlanda del Norte, donde se construyó el barco. En el sectarismo extremo de la región, en ese momento se alegó que el hundimiento del barco se debió al anticatolicismo de sus fabricantes.
la compañía Heartland Wolf, que tenía una mano de obra casi exclusivamente de protestante y un supuesto historial de hostilidad hacia los católicos. Entonces Heartland y Wolf tenían un historial de contratar a pocos católicos, ya fuera por política o sea que para que no dijeran, y están discriminando a los católicos. Por eso ellos decían, ok, pues vamos a contratar unos cuantos para que no tengamos broncas y así sigamos. Pero la mayoría eran protestantes. Sí, no hay que descartar esa teoría. Como ahorita en día también hay discriminación por religión, por el color de piel, el racismo, hay de todo. Entonces no se me hace raro que también en ese entonces, me imagino que en ese entonces ha de haber sido más feo eso de la discriminación de religión, racismo y todo eso. Otra teoría, que el hundimiento del Titanic fue parte de un complot de asesinato elaborado. Algunos culpan a JP Morgan, alegando que el banquero organizó un elaborado asesinato. Según la teoría, Morgan quería crear un banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, al que se opusieron sus rivales, los millonarios John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim y el fundador de la tienda departamental Macy's, Isidore Straus. Los tres rivales estaban a bordo del Titanic. Aparentemente Guggenheim y Straus se hundieron con el barco y más tarde se recuperó el cuerpo de Astor. Entonces JP Morgan tal vez le dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues se va a hundir el barco. Están tus rivales, tus tres rivales que te están impidiendo empezar tu banco. Así que no digas nada, deja que se vayan para que te dejen el camino libre y así tú puedes hacer lo que tú quieras. No hay que descartar esta teoría. Ustedes saben que una persona lamentablemente puede llegar a motivos extremos por dinero. Y si en verdad es real esta teoría, pues le funcionó a este magnate de negocios porque es uno de los bancos más importantes de Estados Unidos hoy en día. ¿Será que un incendio de carbón hundió al Titanic? Un nuevo documental del autor y periodista Senan Moloney sugiere que la aparición de imágenes escondidas en un álbum olvidado durante un siglo prueban que el barco de pasajeros supuestamente insumergible fue debilitado por un fuego de carbón humeante 2 semanas antes de partir en su catastrófico viaje inaugural. Él dijo que la existencia de un incendio dentro de uno de los búnkeres de carbón está bien documentada, pero se subestima su importancia. Hubo un incendio, pero la compañía White Star dijeron, ¿sabes qué? Apáguenlo y que sea lo más... que nadie se dé cuenta, por favor, apáguenlo rápido, porque en 2 semanas ya tenemos todos los boletos vendidos, no podemos retrasarlo. Hay mucho money, mucho dinero, así que rápido, háganlo. Y pues no pasó nada aquí. Aquí no sucedió nada. Y exactamente donde pegó el iceberg, ahí antes había una marca en el lado del estribor, cerca del foco del incendio y el punto de colisión. La anomalía es exactamente el lugar donde golpeó el iceberg, dijo Moloney a CNN. Y él dijo que su investigación sugiere que el intenso fuego en uno de los búnkeres de carbón alcanzó hasta 3 pisos de altura, con temperaturas de alrededor de 1000 grados, que deformó el acero y lo hizo quebradizo. Por eso cuando chocó contra el iceberg, pues ya estaba debilitada esa parte del barco y pues por eso se rompió tan fácilmente. Y pues pasó esto, él se hundió. Y pues Moloney dijo que las fotografías fueron tomadas en el astillero Heartland Wolf en Belfast, en Irlanda, por John Westbeach Kempster, los primeros 2 días de abril de 1912, poco más de una semana antes de que zarpara con destino
a la ciudad de Nueva York. Si esta teoría es real, pues qué mala onda, ¿no? Porque pues eran más de 2000 personas que estaban a bordo de este barco. Es como si tú te vas a un crucero, ya tienes tu boleto y todo, y ya gastaste tu buena lana, que tanto te costó, y pues te vas a ir al crucero, al carnival, y ya pues estás emocionado y todo, y tú no sabes que hace 2 semanas se incendió tu barco, pero no te van a decir, ¿no? Pues ya pagaste, no te quieren regresar tu dinero. No, nomás apaguen el incendio, póngale pinturita, algo para que no se vea y pues vámonos a zarpar. Que no se dé cuenta la gente. No, no, muy mal. Eh, Fíjese, aquí hay una teoría que, no sé, se me hace media rara, fantasiosa, no sé, como que es una de las teorías de que dices, ay, aquí sí se jalaron los pelos. Es de que es la teoría de que había una momia maldita en el barco. Y el Titanic supuestamente se hundió en su tumba con una momia maldita en su bodega. Esa es la teoría. De todos modos, y pues la historia ha existido durante 100 años. Parece que la princesa egipcia momificada también dejó un rastro de devastación en toda Inglaterra en el siglo XX, después de ser excavada y trasladada. Pero pues Charles Haas, que era de la Titanic International Society, accedió al manifiesto de carga en el 85 y no había ninguna momia a bordo. Nada, maldita o no. Y pues, pero curiosamente había grandes cantidades de plumaje, pieles de sombrero y piel de conejo, pero ninguna momia. Así que, quién sabe, igual sí había una momia, pero también lo quieren esconder. Uno nunca sabe. Por eso son teorías de la conspiración. Y esta teoría que sigue es mi favorita y la que más tiene sentido, o lo que para mí tiene más lógica. Pues White Star Line tenía 3 barcos en el negocio en ese entonces: el RMS Titanic, el Olympic y el Britannic. El Britannic se hundió en 1916, 4 años después del Titanic, que en el 1912. Si bien se cree que el Britannic se hundió debido a una mina terrestre, pero según la teoría, en realidad fue alcanzado por un submarino alemán, lo que provocó la gran explosión en el barco. Los otros 2 barcos fabricados por White Star Line, el Olympic y el Titanic, eran eran gemelos, eran idénticos. Esto brindó una oportunidad para que la compañía naviera recaudara dinero del seguro en medio de múltiples barcos envejecidos y hundidos. Era lo mismo, sus diferencias eran súper mínimas. Por ejemplo, no sé, el Olympic tenía 16 ventanas y el Titanic tenía 14, pero nada así que digamos, oh mira, este es el Titanic, este es el Olympic. No, 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 no. No puedes ver la diferencia. De hecho voy a poner unas fotos en Instagram y en Facebook para que ustedes vayan a The Disconnected Pod with Ángel. Vayan, le voy a poner las fotos de los 2 barcos y son los mismos, no hay ninguna diferencia. O sí, pues es como que nada, mira, me estás mostrando 2 fotos iguales. ¿Qué onda? ¿Qué pasó aquí? Y el Olympic estuvo en el agua por un tiempo, es más viejo el Olympic. Entró en servicio el 20 de octubre de 1910 y realizó su viaje inaugural el 14 de junio de 1911, desde Southampton a Nueva York, el mismo trayecto que iba el Titanic. Fue el barco más grande del mundo hasta que llegó su barco gemelo, el Titanic. Lo superó en tonelaje bruto en 1912. El Olympic tuvo una exitosa carrera como barco de pasajeros, transportando a celebridades,
a políticos y viajeros adinerados a través del Atlántico. Pero también el Olympic sobrevivió a varios accidentes y colisiones durante su servicio, incluida una colisión con un buque de guerra británico en 1911, un casi accidente con un iceberg en 1912. Si ya sabían que habían muchos icebergs ahí por esa zona del Atlántico, ¿por qué seguían mandando los barcos por ahí? ¿Y por qué no los mandan en verano? A ver, porque siempre en invierno. Pero bueno. Y también se vio embestido este barco por un submarino alemán en 1918. Se sometió a varios reacondicionamientos y modernizaciones a lo largo de los años, incluida la instalación de calderas de petróleo, nuevas hélices y botes salvavidas adicionales. También adoptó algunas de las características de su barco gemelo Britannic. Lamentablemente, el Olympic estaba llegando a su jubilación y los creadores lo sabían. Decían que pues era mucho dinero hacer otro barco y será aún más dinero para reparar el Olympic. Entonces, ¿qué pasa si simplemente enviamos al Olympic en su lugar, hundirlo, reclamar algo de dinero del seguro y luego simplemente desechar el Titanic como si fuera el Olympic por algunas piezas de repuesto? Mira nomás qué inteligentes estas personas. Ahí está una de las teorías, que el Titanic nunca zarpó. En su lugar fue el Olympic, porque ya era un barco viejo, ya lo iban a retirar del océano. Hay que cobrar un poquito de dinero, hay que tener esa pequeña inversión. Lo mandamos así todo débil, con 2000 pasajeros. Lo hundimos, cobramos el dinero y pues mira, ganar, ganar. Pero no. Algunas personas prominentes, incluido el propietario de White Star Line y el famoso banquero JP Morgan y Milton Hershey, decidieron por pura casualidad no emprender el viaje en el Titanic, que finalmente terminó en su hundimiento. Unas horas antes, estas personas decidieron no bordar el Titanic, porque según JP Morgan se sintió mal de su estómago y no puedo ir. Y otras personas también. No me acuerdo, creo que eran unas 50 personas o 100 personas que también decidieron no abordar el Titanic por alguna extraña razón. ¿Quién sabe? Pues se les dijo tal vez que no lo hicieran porque sabían que iba a hundirse de todos modos. Y pues le convenía a JP Morgan porque, como les comenté anteriormente, que ahí estaban sus rivales, que no lo dejaban, que estaban opuestos a que él empezara el Banco de la Reserva de Estados Unidos. Y pues mira, que se vayan, vámonos. Entonces el Titanic real nunca se hundió. El Olympic se disfrazó de Titanic en una estafa de seguros por parte de sus propietarios. Solo los materiales de construcción del Titanic tenían el número 401. Las partes del Olympic tenían el sello 400. Así que solo las partes con el número 401 se recuperaron entre los restos. ¿Realidad? ¿Conspiración? ¿Qué opinan? Déjenme sus comentarios en Instagram, en Facebook. También en Spotify hay para comentar el episodio. Así que, ¿qué opinan? ¿Esto será una pura coincidencia? ¿Será que sí el dinero mueve mar y tierra y pues mira, cambia la gente? Puede ser. Bueno, pues ya que hablamos un poquito del Titanic, de su historia, de sus teorías de conspiración y toda esa información jugosa, vamos a hablar un poquito de quién era el fundador de OceanGate. OceanGate es una empresa especializada en exploración sumergible tripulada.
y esta fue fundada por Stockton Rush en el 2019. Él es un empresario, él es un explorador de aguas profundas, muy apasionado por la tecnología submarina. Bajo su liderazgo, OceanGate ha estado involucrado en varios proyectos y expediciones destinados a la exploración. Este señor tiene experiencia o tenía experiencia en ingeniería y tecnología con el objetivo de avanzar en nuestra comprensión del océano y sus ecosistemas. Él ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de sumergibles tripulados capaces de explorar profundidades extremas, lo que permite a los científicos investigadores y entusiastas explorar y estudiar las profundidades del océano. OceanGate Expeditions diseñaron un sumergible llamado Titán. Pues este sumergible transportaba hasta 5 personas a una profundidad de 4.000 metros bajo el agua o unos 13.000 pies. Los restos del Titanic se encuentran en el fondo del océano a unos 12.500 pies. Entonces, sin problemas, llegaba este sumergible. Y este pesaba 9.500 kilos más o menos. Y pues solo puede viajar a una velocidad de 3 millas por hora, utilizando propulsores eléctricos. Y está equipado con potentes luces LED, un sistema de navegación por sonar y un equipo de cámara de alta gama. Y OceanGate dice que el Titán tiene un sistema de soporte vital que puede mantener con vida a 5 personas durante 96 horas. Tenía paredes de fibra de carbono y que tenían un grosor de 5 pulgadas o 13 centímetros. Y pues el recipiente está cubierto en cada extremo con cúpulas de titanio, según David Pogue, que es un periodista de CBS News que viajó en el Titán en el 2022. Él dice que antes de abordar o de emprender en este viaje, tuvo que firmar una exención de responsabilidad que describe la embarcación como experimental y que reconocía que ellos no se hacían responsables de lesiones o de que muriera, porque esta era una nave experimental. Mira, desde que te dan este documento y ahí dice, ¿sabes qué? No nos hacemos responsables de que mueras, porque esta es una nave experimental. No. Si yo veo experimental, es como que, ¿cómo? O sea, no es seguro. O sea, bueno, nada es seguro. Como te puedes morir en un carro o en un avión. O sea, pero no, ¿cómo vas a pagar tanto dinero? $250,000 costaba, por cierto, emprender este viaje. Y leer el contrato y que no te sientas seguro, porque dice, no nos hacemos responsables, que puedes morir, porque es una nave experimental. Para empezar, tienes que tener lógica pues, para leer eso y decir, ¿sabes qué? No, mejor no, olvídalo. Y pues una vez que los pasajeros están dentro de la escotilla, se cierra con un cerrojo. Los pasajeros generalmente se sientan en el suelo, no hay sillas. Bueno, pues ¿dónde van a caber sillas? Y es un huevito, este sumergible. Y ellos se recargaban contra la pared. Había un mini baño a bordo, sin privacidad. Bueno, sí tenía algo de privacidad. Había una cortina corrediza. O sea, no me estoy burlando, pero pues neta, un baño con una cortina corrediza. Pero desde ahí es como que se ve que no es profesional esto, ¿no? Como funciona esto es de que el sumergible se lanza desde una pequeña plataforma que se puede llevar al mar a bordo de un barco comercial y se sumerge unas decenas de metros bajo la superficie. El vehículo funciona con un control de videojuegos. No sé si han visto una entrevista aquí donde está explicando este señor, este genio, Stockton Rush, que hasta un niño de 16 años puede manejar este submarino porque tiene Bluetooth y tenemos varios de repuesto por cualquier emergencia.
No. Este señor estaba perdido en su proyectito ese. No, me molesta un poquito porque pues por ser tan terco no, no tomó las medidas de seguridad requeridas y por eso murieron estas personas. Eh, es una tontería, una estupidez que alguien le haya dado luz verde a este señor para poder mandar a gente abajo, tanto y tan peligroso que es esto. Pero bueno, los trabajadores de Ocean Gate en el barco de la superficie, ellos rastrean la ubicación del Titán cuando él está hasta abajo, acá ya en su travesía, y envían mensajes de texto al piloto con instrucciones de navegación. Mensajes de texto. Pero bueno, ya pasó, ya cometió esto este señor y ya, ni modo. ¿Sabías que Stockton Rush, quien fue el creador del Titán, tiene un vínculo trágico con el diseñador de el Titanic, Thomas Andrews Jr.? Él fue un empresario y un arquitecto naval nacido en Irlanda. Fue uno de los 2.200 pasajeros a bordo de su viaje inaugural desde Southampton a la ciudad de Nueva York y una de las 1.500 personas que murieron cuando chocó. Los carteles en Reddit se dieron cuenta de que Andrews y Rush estaban vinculados porque aparecían en la página de Wikipedia en la sección de lista de inventores asesinados por sus propios diseños. Pero a pesar de sus destinos similares, en cierto modo Rush y Andrews no podrían haber sido más diferentes. Andrews había argumentado que el Titanic tenía que tener una cantidad suficiente de botes salvavidas a bordo para todos los pasajeros y la tripulación, o sea, entre otras medidas de seguridad. Pero este señor fue ignorado por el presidente de White Star Line, que financió la construcción del Titanic, Bruce Ismay. Sí, tienen algo muy diferente y lo más importante, que tienen lógica, tienen sentido común. Andrews era el que, oye, tenemos que tener todas las medidas de seguridad al pie de la letra. Era más responsable, en cambio Stockton Rush no. Ya vimos que no. White Star Line había protestado porque tenían más botes salvavidas de los legalmente requeridos. Andrews les decía, oye, tienen que poner más botes salvavidas en el Titanic. 16 no es suficiente en caso de que haya una tragedia. Pues White Star Line, Bruce Ismay dijo, no, ¿cuál? Ya tenemos 16 más de lo requerido y si ponemos más, pues se va a ver feo el Titanic. Va a quitar la vista a los de primera clase, porque si ponemos más botes salvavidas, no van a poder ver lo hermoso que es el océano. 16 con eso. Y les fue bien. En la otra cara de la moneda, la historia fue muy diferente para Rush, quien supuestamente ignoró las reiteradas preocupaciones sobre la seguridad de su embarcación. Hubo múltiples informes de problemas técnicos con el Titán antes de su descenso y otros comentarios de romper las reglas, y argumentó que algún momento la seguridad es puro desperdicio y que si quieres lograr tus sueños hay veces que tienes que romper las reglas. O sea, tomaba una actitud como que, yo soy el mejor, órale, vámonos, todo va a salir bien, así. Y pues eso le dijo a CBS durante una entrevista, que la seguridad es puro desperdicio. Y pues la compañía de Rush, Ocean Gate, también se opuso a las pruebas de seguridad externas del Titán en una publicación de blog en 2019. Dio a entender este señor que la seguridad solo demora en la innovación y que había que tomar riesgos en esta vida. O sea, estaba tan perdido en su proyecto que ignoró todas las señales de peligro. Vamos a echar un vistazo al sumergible Titán. El 18 de junio inició su tercer descenso para visitar los restos del Titanic.
pero solo 1 hora y 45 minutos después la tripulación perdió la comunicación con su nave nodriza. A bordo del sumergible estaba Stockton Rush, estaba Paul Henry Nargeolet, que era un explorador francés de aguas profundas y experto en el Titanic. También estaba Hamish Harding, él era un empresario multimillonario británico. Shahzada Dawood, él era un empresario multimillonario pakistaní británico. Y su hijo Dawood Suleiman, que por cierto, Dawood Suleiman, el hijo, no quería ir al Titán. Tenía miedo de ir al Titán. Pero como era el Día del Padre, no quiso decepcionar a su papá y accedió al viaje. Pero él no quería ir. Tomamos un enfoque completamente nuevo para el diseño de submarinos y todo funciona con este controlador de juego de Logitech y estas pantallas táctiles y su Bluetooth para que pueda dárselo a cualquiera, y está diseñado para un niño de 16 años y es súper duradero. Mantenemos un par de repuestos a bordo por si acaso, dijo Stockton Rush. Esto era una trampa para millonarios, este submarino. No puedo creer la ignorancia de esta compañía y la irresponsabilidad de Rush. Solo por querer cumplir su capricho, puso en riesgo la vida de muchas personas. Tal vez conozcan a este youtuber y actor mexicano, Alan Estrada, cuyo canal se llama Alan por el Mundo. Su canal es de prácticamente, pues él viaja por todo el mundo, tiene aventuras y va a lugares así súper extremos, acá bonitos y todo y así. Y él fue una de tantas personas en pagar para ver el Titanic en el 2021 con la misma compañía de OceanGate de Stockton Rush. Él documentó toda su experiencia. Por si están interesados, vayan a su canal para que se den una idea cómo era el trayecto y la experiencia. Todas las personas que hicimos esa expedición, dice Alan Estrada, estamos plenamente conscientes de los riesgos que estábamos tomando. Pero nunca me sentí inseguro. Estaba plenamente consciente de los riesgos y que sabía si algo pasaba, si había algún fallo en esas profundidades y el sumergible implosionaba, probablemente ni cuenta nos íbamos a dar. Así dijo este youtuber mexicano. Su primer intento salió mal porque el Titán tuvo problemas técnicos y tuvieron que regresar a la superficie. Un año después, en 2022, finalmente descendieron de nuevo y el viaje fue exitoso, pero antes de emprender el viaje, Alan tuvo que firmar un documento que la compañía no se hacía responsable de los peligros que conlleva este trayecto en una nave experimental. Lees detenidamente todas las cosas que podrían suceder y bueno, uno nunca sabe, pero también subirte a un avión es un riesgo. Suena cliché, pero la vida es un riesgo y al final, para muchos de los que lo hicimos, valía la pena a cambio de poder ver este majestuoso hundimiento, afirma Estrada. Tener frente a ti una imagen que has visto tantas veces en documentales y películas es muy impactante, asegura. Por una parte, pues... por una parte tiene un buen punto. O sea, así como puedes morir en un avión, o en un carro, o atropellado, o aplastado a 12,000 pies en la profundidad del océano. Pero, ¿saben qué? Prefiero no tentar a la muerte. Pero, pues, cuando te toca, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se creen lo suficientemente aventureros como para tomar una excursión a un submarino experimental? Y seguir con la aventura aunque te hagan firmar un documento por si llegases a morir. Ellos se lavan las manos, no toman responsabilidad de tu muerte. Dejen sus comentarios en Instagram, en The Disconnected Podcast con Ángel, o en la plataforma que escuchen el podcast. Sus opiniones, aunque no lo crean, son muy valiosas para mí. Vamos a hablar ahora del incidente. El viaje se había reservado a principios del 2023. Rush le llamó al empresario de Las Vegas, Jay Bloom, con 2 boletos
con descuento, con la intención de que él y su hijo estuvieran en el viaje. Pero como este multimillonario sí es de esos pocos que es inteligente, pues él dijo que no. Él rechazó la oferta por motivos de seguridad. Y hasta Rush le dijo, oye, te lo doy en 150,000, no te lo doy en 250. Y él le afirmó que era más seguro que cruzar la calle. En ese momento el viaje estaba previsto para mayo, pero pues, el mal tiempo lo retrasó hasta junio. El 16 de junio del 2023, la expedición al Titanic partió de St. John's, Newfoundland, en Canadá, a bordo del barco de investigación y expedición MV Polar Prince. Y pues ya lo transportó hasta ese sitio donde iban a bajar. El 16 se fueron en ese barco, en el Polar Prince, y llegaron el 17 de junio al lugar de buceo. Y uno de los ocupantes, Hamish Harding, publicó en Facebook: debido al peor invierno en Newfoundland en 40 años, es probable que esta misión sea la primera y única misión tripulada al Titanic en el 2023. Se acaba de abrir una ventana climática y vamos a intentar bucear mañana. Esto dijo Hamish Harding. Y pues él también indicó que la operación estaba programada para comenzar alrededor de las 4 de la mañana, el 18 de junio. Pues un día después, 18 de junio, la operación de buceo comenzó a las 9:30 de la mañana. Durante la primera hora y media del descenso, el Titán se comunicó con Polar Prince, que era su madre nodriza, cada 15 minutos, pero la última comunicación registrada fue grabada a las 11:15 de la mañana. Un sistema de detección acústica de la Marina de los Estados Unidos, diseñado para localizar submarinos militares, detectó una firma acústica consistente con una implosión horas después de que el Titán se sumergiera. Se esperaba que el sumergible resurgiera a las 4:30 de la tarde. A las 7:10 se notificó a la Guardia Costera de Estados Unidos sobre la desaparición del sumergible. Y pues la Marina revisó sus datos acústicos de ese momento y pasó la información sobre el posible evento de implosión a la Guardia Costera. El Titán tenía hasta 96 horas de suministro de oxígeno para sus 5 pasajeros cuando partió, que habría expirado en la mañana del 22 de junio del 2023, si el sumergible hubiera permanecido intacto. Y pues ese mismo jueves, después de días de búsquedas desde el aire y con vehículos operados por control remoto en el lecho marino, la Guardia Costera de Estados Unidos anunció el descubrimiento de escombros del submarino que son consistentes con una implosión catastrófica. Imagínate que realmente fue una mentira. No sé, ahorita se me acaba de ocurrir. Pero imagínate que realmente fuera una mentira que ellos iban dentro del Titán. O sea, que realmente no hubo implosión. O si hubo una implosión, no había nadie adentro. No sé, cambiar de identidad y borrarse todos los cargos o delitos que tenían estas 5 personas que en realidad no están muertos. Póngase a pensar, tienen demasiado dinero para crearse una vida nueva. Ojo, solo estoy diciendo algo que se me vino en este momento. O sea, no hay que descartar ninguna posibilidad. De misterios está hecho el mundo. Pero mientras toda tu atención estaba en el Titán, ¿quieres saber qué eventos pasaron desapercibidos por las sombras esa semana? Pues uno fue que el miércoles 21 de junio, los reguladores de Estados Unidos aprobaron la venta de pollo elaborado con células animales, lo que permite que 2 empresas de California ofrezcan carne cultivada en laboratorio a las mesas de los restaurantes del país y pues eventualmente a los estantes de los supermercados. O sea, vamos a comer carne sintética hecha en laboratorios. Pero pues no sabías esto porque estabas ocupado viendo a minuto videos en TikTok sobre un sonido que se escuchó del submarino en la profundidad del océano, cuando probablemente desde el domingo que se sumergieron murieron aplastados por la presión. Otra nota que no se vio en las noticias fue de los 300 ciudadanos pakistaníes
que murieron en el hundimiento de un barco de pesca frente a las costas de Grecia. Y esta es la tragedia reciente que expone la crisis de refugiados que enfrenta la Unión Europea, mientras decenas de miles buscan refugio de la guerra, la persecución y la pobreza. Pero pues como no eran 5 millonarios desaparecidos, a nadie le interesó la nota. Literal movieron mar y tierra para poder encontrar a estos 5 multimillonarios, mientras que 300 refugiados perdieron la vida tratando de huir de la guerra y la pobreza. Ahí se ve la influencia, el poder que tiene el dinero. Tal vez no les convencía salvar a los 300 inmigrantes porque en el momento que son salvados pasarían a ser la responsabilidad de los gobiernos alimentarlos, vestirlos y refugiarlos. Es triste, pero verdadero. Ese es el mundo en el que estamos viviendo ahorita. Ahí se ve la influencia que puede tener el gobierno. Todas las redes sociales, noticias, todas se veía esa noticia del Titán en los medios de comunicación. Pero, pues, ¿qué les puedo decir? Y también ese martes de esa semana, el 20 de junio, el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, ha accedido a declararse culpable de 2 delitos fiscales menores y admitir la posesión ilegal de un arma mientras consumía drogas, según documentos judiciales. Hunter ha sido un blanco de críticas republicanas desde hace mucho tiempo y ha estado bajo investigación federal desde el 2018. El gobierno no quería que supieran de esto, por eso usó el Titán como cortina de humo para que desviara la atención de... No le conviene al presidente que el FBI esté investigando a su hijo por poseer una arma ilegalmente, por comprar prostitutas, por tener más de 9,000 fotos comprometedoras. No les conviene, porque son los Biden. Tienen una reputación, no puedes manchar el apellido Biden. Donald Trump calificó los cargos como una mera multa de tráfico. O sea, no lo van a meter a la cárcel a Hunter Biden por todos estos delitos. Y que Donald Trump dice que nuestro sistema está roto. Trump y sus aliados han afirmado durante mucho tiempo que Hunter Biden es culpable de corrupción generalizada, particularmente en sus negocios extranjeros en China y Ucrania. Él ha accedido a declararse culpable de 2 delitos fiscales menores y a admitir también la posesión ilegal de un arma mientras consumía drogas, según documentos judiciales. Y pues, estas eran una de tantas cosas que pasaron por debajo de la mesa. ¿Será que el gobierno estadounidense quiso alargar la búsqueda del submarino para distraer a la gente de los verdaderos problemas que azotan el mundo en estos momentos? Se dice que los equipos de tecnología de la Marina de Estados Unidos habían captado una implosión cerca de la ubicación donde se encontraba el sumergible, el domingo. Es decir, ya sabían desde ese domingo que los 4 tripulantes habían muerto, pero dieron la noticia hasta el jueves, dando información falsa que los sonares habían captado supuestos ruidos y estos malditos dando a las familias de los afectados esperanzas falsas. Odio decirlo, pero Donald Trump tiene razón. El sistema está roto. ¿Qué opinan, amigos? Comenten en Instagram, Facebook y donde sea que estén escuchando este podcast. Me intriga saber su opinión, lo que piensan, y si tienen algunas otras teorías, mándenlas al email disconnectedpod@gmail.com. Me gustaría leerlas. Y si tienen historias de terror, algo que les pasó y lo quieren mandar por voz, pues mándenlo al Instagram, que es de The Disconnected Pod with Angel, así. O pues manden un email, si les da pena, manden un email a thedisconnectedpod@gmail.com y ahí pues yo los leo y puedo compartir su historia con mucho gusto en el próximo capítulo. Muchas gracias por dedicarme una parte de tu día, por escucharme. Recuerden
seguirnos en redes sociales como The Disconnected Podcast with Ángel. Y pues varias personas en Instagram me han preguntado que ¿dónde está Jessie? ¿Qué pasó con ella? ¿Está desaparecida? No se preocupen, ella está bien, sigue viva. Solo que pues nuestras agendas no coinciden para el podcast. Cuando ella puede, yo no. Cuando yo puedo, ella no puede y así, pero no pasa nada. Y igual y en el futuro la tenga como invitada. Voy a hablar con ella. Y pues muchas gracias por sintonizar a The Disconnected Podcast. Yo soy Ángel. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Tengan suertecita. Nos vemos en la próxima. Bye bye.